Ilustre profesor don Ángel Sánchez Palencia Martí, estimadas señoras y señores, buenas tardes y bienvenidos a esta tercera sesión de nuestro curso sistemático de Filosofía del Hombre. La semana pasada el profesor Álvarez nos explicó hasta 5 modos que se han dado en la historia al intentar responder a la pregunta por el hombre, los monismos materialista y espiritualista, el dualismo, una explicación triádica y la solución del hilemorfismo aristotélico tomista. El doctor Álvarez nos decía que a pesar de los problemas que esta última explicación tenía, tales problemas le parecían menores que los de las otras opciones y más solventes las explicaciones que con él se alcanzan, por lo que él personalmente optaba por adscribirse a esa solución. Como un curso sistemático de filosofía del hombre debe también adscribirse como punto de partida al menos a una posición filosófica, también nosotros adoptamos la filosofía aristotélico-tomista por razones semejantes a las que explicaba el doctor Juan Jesús Álvarez. En consecuencia con ello, debemos observar la realidad para poder analizarla. Y por eso, a partir de la observación de los datos del origen, de los datos internos y de los datos externos del ser humano, podremos terminar entendiendo a la persona como una síntesis, quemad modo omnium, según la expresión de Santo Tomás. Son esos los 4 bloques que nos esperan en nuestro curso a partir de hoy, y en la sesión de esta tarde nos ocuparemos de los 2 primeros. En la primera unidad nos centraremos en observar los datos del origen del ser humano y así hablaremos de la vida, de la evolución y del desarrollo del hombre hasta alcanzar, en expresión de Scheler, su lugar en el cosmos. En la segunda unidad, tras un descanso, afrontaremos los datos de la experiencia interior del ser humano, señaladamente el dato específico de su inteligencia, que por mucho que nos empeñemos sigue siendo un unicum en el cosmos y en la historia, y como parte de ella, su consciencia. Para este recorrido contamos con la ayuda del profesor don Ángel Sánchez Palencia Martí, que es profesor titular de Antropología en la Universidad Francisco de Vitoria, en la que profesa desde hace más de 2 décadas. Doctor en Filosofía por la Universidad Complutense de Madrid, con una tesis sobre el valor catárquico de la tragedia griega, dirigida por el catedrático y académico don Alfonso López Quintás. El profesor Sánchez Palencia ha dedicado su investigación precisamente a la magna quaestio del hombre y desde hace años forma parte del equipo de investigación sobre antropología del Instituto de Estudios Económicos y Sociales de la Universidad Francisco de Vitoria. Eso le ha llevado a explorar, entre otras cosas, aspectos del humano tales como la evolución, la paleoantropología, la historia de las religiones, la discutida cuestión de la naturaleza humana, por supuesto la solución aristotélica y tomista, la conciencia, la psique humana, etc. Es además un formador nato, un gran orador y, como espero que podrán ustedes constatar, un provocador estimulante de la inteligencia. Muchas gracias, profesor Sánchez Palencia. Muchas gracias, doctor Antuñano, por esa presentación que obedece más a cariño que a realidad. Muy bien, pues un deber de gratitud me obliga, en primer lugar, a dar las gracias. A dar las gracias a ustedes por estar aquí esta tarde, a dar las gracias a la fundación que nos acoge, y al director de este curso, el doctor José Manuel García Ramos, y al doctor Antuñano. ¿Qué dinámica vamos a seguir esta tarde? Yo les propongo lo siguiente. Tenemos que abordar 2 lecciones, la primera sobre el origen, la segunda sobre los datos internos, inteligencia y consciencia. El lunes que viene continuaremos con libertad y afectividad, que son dimensiones esenciales de la persona humana. La cuestión del origen no es una cuestión importante y previa, que es la que vamos a tratar en primer lugar. Y la dinámica que yo les propongo, pues voy a dividir la sesión en 2 sesiones de 1 hora y media aproximadamente y descansaremos en medio unos 15 minutos, ¿no? Para no abusar de su paciencia, porque lo que vamos a ir diciendo es denso y requiere de concentración y de atención. No obstante, les recuerdo, queridos participantes y alumnos de este curso sistemático, y esto es importante lo que ha dicho el doctor Antuñano, curso sistemático, que no histórico, y ahora comentaremos un poco, ¿no? Les recuerdo lo que Santo Tomás de Aquino tenía un discípulo llamado Juan, y el discípulo Juan le pidió al maestro consejos para adquirir el tesoro de la ciencia. No el bien, el tesoro de la ciencia. Y Santo Tomás de Aquino no le contestó de manera inmediata, sino que se retiró, pensó, meditó y escribió 16 consejos
para adquirir el tesoro de la ciencia. Y entre ellos yo quiero comentarles el 13º y el 14º. El 13º dice lo siguiente: trata de comprender lo que lees u oyes. Ustedes están aquí porque tienen interés por el tema que nos convoca. ¿Qué es el hombre? Traten de comprender lo que escuchan. Y el 14º consejo dice lo siguiente: no dejes nunca dudas sin resolver. De manera que si a lo largo de la exposición tienen alguna duda, no valga la redundancia, no duden en levantar la mano y aclararemos en la medida en que seamos capaces de aclarar, ¿no? Porque hay que ir comprendiendo cada uno de los pasos del discurso. Dejaré un tiempo al final de la sesión para un coloquio, de manera que voy a hacer una exposición de la primera parte, dejaré un tiempo para un coloquio, exposición de la segunda parte y tiempo para coloquio, porque su participación activa es importante, ¿no? Bien, todo texto adquiere plenitud de sentido y de significado en un contexto. ¿El texto cuál es? Lo que el director de este curso de antropología me ha encargado que aborde, que es el tema, en primer lugar, el tema de los orígenes, ¿no? Y después el tema de la inteligencia y de la conciencia humana. Ese texto tiene sentido, como decía el profesor Antuñano, en un contexto, ¿no? En un contexto que es un curso sistemático de filosofía del hombre. Sistemático quiere decir eso, que no es histórico, como les decía antes. Un enfoque histórico es lo que, cuando yo era estudiante de filosofía en la Universidad Complutense de Madrid, es lo que más encontré entre mis profesores. Yo empecé a estudiar filosofía porque tenía un interés personal por saber lo que las cosas son. Tenía una inquietud, era muy joven, tenía 18 añitos cuando empecé a estudiar filosofía, pero sí que era capaz de identificar esa inquietud por conocer el mundo en el que vivía. No solo el mundo en el sentido cultural, sino el mundo en el sentido natural. Siempre me apasionaron los animales, me apasionaba la vida, me apasionaba la arquitectura, me apasionaba el arte, me apasionaba la historia, y yo tenía interés en conocer ese mundo. Cuando llegué a la Facultad de Filosofía, mis profesores me contaban una y otra vez: el hombre, según Platón, según Aristóteles, según los medievales, según San Agustín, según Boecio, según... Y después de hacer el recorrido histórico, yo preguntaba: ¿pero qué es el hombre? Y me volvían a responder: según Platón, según Aristóteles, según Boecio, según... Es un planteamiento histórico erudito. Sin duda mis profesores tenían una gran erudición, mucho más que yo la tengo. Pero como joven estudiante yo echaba de menos ese afán por saber, con independencia de lo que se ha dicho a lo largo de la historia, que es necesario. Porque al final, cuando investigamos qué es el hombre, no partimos de un punto cero de la historia. Son muchos los que nos han precedido y es muy poco lo nuevo que podemos decir acerca de lo que el hombre es. Y en ese recorrido de la historia, sin embargo, nuestro interés es el interés por responder a la pregunta: ¿qué es el hombre? Y en ese interés no tenemos otro medio que la evidencia, que guía la razón, y la razón que se deja guiar por la evidencia. Y la historia, el valor de la historia de la filosofía, a mi juicio, es ese. Es decir, ponernos en contacto con lo que han pensado sobre el hombre los que nos han precedido. Pero nuestro interés en este curso es responder a la pregunta: ¿qué es el hombre? Y fíjense que estoy pronunciando la pregunta ¿qué es? Y no ¿quién es? Porque saber si el hombre es algo o alguien es uno de los temas que nos toca investigar. No podemos presumir, aunque el lenguaje habitual, que está lleno de sabiduría, distingue entre el qué y el quién, el algo y el alguien, y no se dirige a este vaso como alguien, sino como algo, y no pregunta quién es, sino qué es. Y ese lenguaje está lleno de sabiduría, es decir, ¿qué quieren decir los hombres cuando hablan del hombre? Cuando dicen del hombre
cuando se refieren al hombre como quién, cuando se refieren al hombre como alguien, están de alguna manera denotando que el hombre ocupa un lugar privilegiado en el cosmos, entre el resto de los seres que hay en el universo. Eso es lo que quieren decir los hombres cuando utilizamos el lenguaje habitual, el lenguaje vulgar, que es una fuente de investigación para el filósofo. Pero tendremos que ver si realmente el hombre es un alguien y no un algo. ¿Y por qué? ¿Y en qué se fundamenta? Si es que hay algún fundamento para decir que el hombre no es uno más entre los seres del universo y nada más. Este es el valor de un curso sistemático que yo doy la enhorabuena al director por su planteamiento, a la vez que reitero mi gratitud por su invitación. Curso sistemático de filosofía del hombre. Filosofía, una palabra que se utiliza en la publicidad de la banca, digilosofía. ¿Qué significa filosofía? Mirad, la filosofía es la actividad más natural del hombre. Puede parecer, porque los académicos tal vez hayamos pervertido el significado y el sentido de la palabra filosofía, pero la filosofía, como yo aprendí leyendo un libro delicioso de Rafael Gambra, Historia sencilla de la filosofía, que fue el libro por el cual yo estudié la historia de la filosofía cuando hacía COU, en la introducción explica qué es filosofía y nunca he olvidado lo que dice. Dice, la filosofía es la actividad más natural del hombre y la pregunta filosófica es la más natural. Dice, suponga, le decía al lector, suponga que usted sufre un accidente y pierde la conciencia. Y de repente aparece en la habitación, brota la conciencia y usted está en la habitación de un hospital. Su pregunta no es, ¿cuántos metros cuadrados mide esta habitación? Evidentemente que no. Esa es una pregunta, probablemente es la pregunta de la ciencia, que es una pregunta interesantísima, pero su pregunta es, ¿qué hago aquí? ¿Cómo he llegado? No es una pregunta física, es una pregunta metafísica. Y eso es, por eso, el ejemplo que ponía Rafael Gambra me parece buenísimo. La filosofía es la actividad más natural del hombre. Lo que pasa es que los académicos la complicamos mucho. Por otra parte, la filosofía ha perdido a lo largo de su historia y singularmente la filosofía académica, algo que era esencial en los orígenes, en el mundo griego. Es decir, su dimensión sapiencial. Los jóvenes que se acercaban a Sócrates se acercaban porque querían una vida lograda. No solo una curiosidad intelectual por saber lo que las cosas son, sino saber para vivir. Lo que buscaban era una vida lograda. Vida no tenemos más que una, todos queremos ser felices. ¿En qué consiste la felicidad? En eso no están de acuerdo, decía Aristóteles, el vulgo y el sabio. Los jóvenes atenienses que se acercaban a Sócrates y a otros grandes maestros de la filosofía, lo que buscaban era la sabiduría. Sabiduría, saber a qué sabe la realidad. Tener un conocimiento sabroso de la realidad. No un conocimiento erudito, científico, que tiene su valor y no se lo voy a quitar, por supuesto. La ciencia, y en este caso la filosofía como ciencia, es el camino seguro del afán veritativo de la razón humana. Yo quiero saber qué es el hombre y además quiero que mi respuesta sea verdadera y por eso camino por la ruta de la filosofía como ciencia, pero quiero saber para vivir. Unamuno decía algo precioso: buscar la verdad en la vida, quién soy, y la vida en la verdad, y vivir según lo que ante mi inteligencia se me presenta como una verdad. Eso es esa dimensión sapiencial de la filosofía que conviene no olvidar. La filosofía, por otra parte, no solo es la actividad más natural del hombre, como decía, sino que, como le escuché una vez a quien considero uno entre mis maestros, que es Eudaldo Forment Giralt, catedrático de metafísica,
maestro de mi querido colega, el doctor Antuñano, le seguí un curso de metafísica y él decía, la filosofía, que es metafísica, es el sentido común hecho ciencia. Es verdad. A lo largo de muchos años he meditado y he podido comprobar la verdad profunda que había en esa frase. Es el sentido común hecho ciencia. La filosofía, uno puede hacerse muchas, discúlpenme la expresión, muchas pájaras intelectuales. ¿Existe el mundo extramental fuera de mí, puesto que el primer e inmediato dato que yo tengo del mundo es en mi conciencia? ¿Existe algo más que mi conciencia? Pues evidentemente que sí. Basta con el conocimiento sensible, con levantarme de esta silla e intentar caminar para darme cuenta que esta mesa se interpone entre mi deseo y yo, rotundamente, y está ahí. Pero incluso hay filósofos que han pensado que nada existe fuera de la mente. Y el doctor Forment me enseñó una cosa que nunca he olvidado. Dice, mira, la filosofía, tanto académica, o por mejor decir, la filosofía académica, si no sirve para la vida cotidiana, no sirve, no es verdadera. Yo puedo pensar que yo construyo el mundo, que las cosas son lo que yo pienso, perfecto. Incluso puedo escribir libros y publicarlos y luego difundirlos en las cátedras, muy bien. Pero cuando voy al mercado, pido 1 kilo de limones y si me dan naranjas, digo, oiga, que he pedido limones. Sentido común, el mismo para la vida cotidiana que para el ejercicio intelectual. Esto es sanísimo, esto es sanísimo. Sobre todo cuando vivimos en una época, como un poquito vamos a ver, en la que hay enormes confusiones de las cuales no somos conscientes y que no soportan el más mínimo análisis intelectual. Por lo tanto, curso sistemático de filosofía, sentido común, buscamos la sabiduría del hombre. El hombre. ¿Cuál es el problema cuando preguntamos por el hombre? Bueno, el problema no, es una circunstancia que tenemos que considerar. Yo, que pregunto por el movimiento de los astros, ¿cuál gira alrededor de cuál? ¿La Tierra o el Sol? No soy uno entre ellos, no soy un astro. Con lo cual la respuesta que dé a esa pregunta, en definitiva, me es de todo punto indiferente. Hombre, tengo interés por conocer el cosmos y quiero saber si realmente es el Sol el que gira alrededor de la Tierra como aparece a mi percepción, o es la Tierra la que gira alrededor del Sol como soy capaz de inteligir, porque verlo no lo veo. Es una pregunta interesante, pero la respuesta me es indiferente. Yo no tengo que cambiar de modo de vivir porque sea cierta la teoría geocéntrica o la teoría heliocéntrica. Ahora bien, cuando pregunto por el hombre, yo, Ángel, que pregunto en la tarde del día 13 de mayo del año 2019 en la calle Velázquez, ¿qué es el hombre? Yo soy hombre. Es decir, Ángel, no el hombre, Ángel queda incluido en los términos de la pregunta. Y la respuesta que yo dé a la pregunta ¿qué es el hombre? Es una respuesta que me compromete. Yo puedo responder con Hobbes que el hombre es un lobo para el hombre. O puedo responder con Saint-Exupéry que tu es le prix de bonheur, es decir, que tú eres la posibilidad de mi felicidad. Lejos de ser un lobo para el hombre, yo no puedo alcanzar la plenitud sin ti. El hombre es un ser descentrado, que halla su plenitud cuando deja su centro y se centra en el tú, en el nosotros. Estas dos respuestas no son compatibles entre sí y de alguna manera obligan. Claro, es que la respuesta a la pregunta ¿qué es el hombre? Me compromete.
Y eso es una dificultad en nuestra Inquisición, porque en la pregunta por el hombre, objeto y sujeto de conocimiento coinciden. Y además, yo que me pregunto hoy, el día 13 de mayo del año 2019, me pregunto hoy, y usted se pregunta ahí conmigo, ¿qué es el hombre? Todos ustedes tienen un recorrido existencial, han tenido un recorrido a lo largo de su vida, y en el fondo esta pregunta ya la tienen respondida. No podrían vivir su propia humanidad si no hubiesen de alguna manera más o menos elaborada, más o menos reflexiva, más o menos fundada en ciencia, en pensamiento, en erudición. Pero respondida ya está. Tenemos, cuando investigamos qué es el hombre, cuando formulamos la pregunta y nos disponemos a investigar sobre qué es el hombre, todos tenemos una precomprensión de lo que el hombre es. Y normalmente, además, juzgamos desde esa precomprensión, más que juzgamos esa precomprensión. Cuando oímos hablar sobre el hombre, cuando oímos hablar sobre la esencia del hombre, pasamos las palabras que oímos o leemos por el tamiz de nuestra representación previa de lo que el hombre es. Miren, C.S. Lewis, un autor que yo he leído con fruición, dice en un librito del cual hablaremos el próximo día, Los Cuatro Amores, que la mente humana es más dada a valorar o a juzgar que a comprender. Y esta es una de las grandes dificultades de la filosofía. La filosofía no habla del movimiento de los astros. Cuando uno oye hablar del movimiento de los astros o de mecánica de fluidos, normalmente, como no tiene una idea previa ni de una ni de otra cosa, pues tiene una actitud humilde ante la ciencia astronómica o ante la física. Pero eso no sucede ante la antropología. Importante. La mente humana es más dada a valorar que a comprender. Antes de comprender lo que leemos, muchas veces nos sorprendemos leyendo textos o escuchando y estamos juzgando en lugar de comprender. ¿Por qué? Porque nos enfrentamos a las preguntas en las cuales yo formo parte de la interrogación desde una precomprensión, que es la que nos confiere seguridad en el orden del obrar en nuestra vida. Porque nosotros obramos, determinamos nuestra libertad en función de esa precomprensión previa. Entonces, claro, el filósofo, el antropólogo, esa experiencia yo la tengo, y la tengo como la tienen muchos otros colegas míos, se enfrenta ante una incomprensión previa. Porque juzgamos el mundo desde nuestras creencias actuales. Como diría Ortega, ¿no? Luego volveremos sobre él. Ortega tiene una obra preciosa que titula Ideas y Creencias, y él dice, en las creencias se está, no son fruto de mi elaboración intelectual. En las ideas se tienen, las ideas son fruto expreso de mi trabajo intelectual. Pero seamos sinceros, ¿cuántas horas a lo largo de nuestra vida hemos pasado con la cabeza recogida por nuestras manos, cavilando sobre qué es el hombre, sobre qué es el mundo, sobre qué es la divinidad? Eso es una cosmovisión, una visión del hombre, del mundo y de Dios. Y sin embargo, todos tenemos una visión del hombre, del mundo y de Dios, sin la cual no podríamos vivir. ¿De dónde procede si no procede de mi ocupación intelectual? Normalmente del ambiente cultural en el que me ha sido dado vivir. ¿Por qué todos los hombres piensan igual? Evidentemente porque nadie piensa nada. Evidentemente. ¿Por qué sobre las grandes cuestiones que se debaten hoy en la sociedad existe un pensamiento único? Pues porque son creencias, son mentalidades, son parte del
como dirían los antropólogos sociales, del imaginario colectivo. La aventura de la filosofía requiere, en primer lugar, poner en tela de juicio mis contenidos de conciencia. Lo que yo pienso. El pensamiento crítico es, en primer lugar, pensamiento autocrítico. Y yo tengo una idea sobre lo que es el hombre, sobre lo que es el mundo y sobre lo que es Dios, pero si tengo una vocación filosófica, y la filosofía, insisto, es la actividad más natural del hombre, lo primero que tengo que hacer es ser consciente que mis ideas sobre el hombre, sobre el mundo y sobre Dios, la mayor parte de ellas no proceden de mi ocupación intelectual, sino que proceden del ambiente que me ha sido dado vivir. Bien, estas son las dificultades con las que nos enfrentamos ante la pregunta por el hombre, que yo formo parte, Ángel, formo parte de la pregunta ¿qué es el hombre? Es tanto como preguntar ¿quién soy yo? Y la respuesta que dé con la luz de mi inteligencia compromete mi vida práctica, es decir, compromete mi libertad. Y puede que la respuesta que dé no me guste. Calígula, Alberche a mí. Tragedia portentosa. Las cosas tal como son no me gustan. Las niego, no porque no sean verdaderas, sino porque no quiero afirmar la verdad que he descubierto con mi inteligencia. La cuestión de la verdad es una cuestión comprometida y controvertida, porque no es una cuestión intelectual, o no es una cuestión meramente intelectual. La afirmación de la verdad es un acto libre. Y yo puedo conocer la verdad depositada en el ser de las cosas y decir como Calígula, las cosas tal como son no me gustan. Eso no es verdad. No porque no lo sea, sino porque yo no quiero que sea. Pero las cosas son lo que son con independencia de mi deseo o de mi querer. Y la realidad se impone siempre. Y a veces su imposición es trágica. Pero de eso podemos hablar otro día. Bien, un curso, por lo tanto, de filosofía del hombre, un curso de antropología. Me gusta la denominación filosofía del hombre porque hay muchas antropologías. Hay una antropología biológica, hay una antropología física, hay una antropología psicológica, hay una paleoantropología de la que vamos a hablar hoy, hay una antropología social y cultural. Hay diversas antropologías que estudian el hombre desde puntos de vista parciales. Y esto creo que seguramente lo verían con el doctor Rubio de Urquía. No pude asistir ese día porque no me encontraba en Madrid, pero ese punto de vista, esas antropologías particulares que estudian al hombre desde el punto de vista de su organización social, de las instituciones sociales, de su comportamiento y su vida psíquica, de su origen, de su morfología, antropología física, biológica, cultural, etcétera, etcétera, no estudian al hombre en tanto que hombre. La antropología, la filosofía del hombre, o antropología filosófica, es la pregunta por el hombre en tanto que hombre. Y como tal pregunta filosófica que es, busca las causas últimas que explican al hombre en tanto que hombre. La causa última. No es, por lo tanto, una ciencia descriptiva, cuál es la biología, sino que es una ciencia que indaga en las últimas razones, en las últimas causas que explican mi humanidad. Bien, toda antropología filosófica es una respuesta o un intento de responder a las cuestiones sobre el origen, la naturaleza y el fin de la existencia humana. Creo que sobre esto tal vez les habló el doctor Rubio de Urquía. Y con esto enlazamos un poquito con lo que él decía, ¿no? O sea, toda antropología es una respuesta de dónde vengo, las preguntas de fondo, origen, qué soy o quién soy, naturaleza y cuál es mi destino, qué me cabe esperar, que preguntaría Kant, cuál es el fin de la existencia humana.
origen, naturaleza y fin son los tres momentos de la antropología. Pero estas tres cuestiones, como veremos a propósito del origen, están imbricadas entre sí. El hombre es muy listo, pero es muy tonto. Quiero decir, nosotros tenemos la luz de la inteligencia para conocer la realidad, pero por otra parte, para conocer tenemos que dividir, tenemos que separar, tenemos que analizar la realidad. Origen, naturaleza y propósito, origen, naturaleza y fin, son tres momentos que se dan en la unitotalidad de la persona singular, ángel, que es lo único que existe. El hombre, animal racional, es un ente de razón, eso no existe. Lo único que existimos somos los hombres, singulares y concretos, ¿no? Pero todos pertenecemos a la misma especie, e indagar en esa esencia que nos hace pertenecer a una especie y no a otra es el objeto de la antropología. La pregunta por el hombre es una pregunta relevante, es una pregunta que no interesa. Yo les agradezco mucho su presencia esta tarde aquí, pero somos muy pocos a quienes nos interesa saber qué es el hombre. Si esto fuera un curso de autoayuda, estaría de bote en bote. Pero no es un curso de autoayuda, oiga, es un curso de antropología filosófica. Y somos 4. Y fenomenal, oye, que somos los que somos, ¿no? Pero quiero decir, la antropología no le interesa a nadie. No porque no sea interesante en sí, pero no le interesa a nadie. Y sin embargo, es interesante en sí. Fíjense, la pregunta por el hombre. Les voy a leer un pequeño texto que tengo aquí escrito. Es el problema central de la humanidad en este fin y comienzo de siglo, que es fin y comienzo de milenio. Sin duda, vivimos en tiempos de crisis. Todos los tiempos lo han sido. Ningún tiempo pasado fue mejor. La nostalgia, pensar que hubo tiempos pasados, una edad de oro, como dice Don Quijote, en aquella edad de oro, tal, es una enfermedad del alma. Lo mismo que la utopía. Pensar que la edad de oro está en el futuro, es otra enfermedad del alma. Todos los tiempos tienen sus sombras y sus luces, porque los tiempos son los tiempos del hombre, porque el hombre es ángel y porque ángel tiene sus sombras y sus luces. Y eso es la humanidad. Ayer, hoy y mañana. Pero sin duda, en este final de siglo o comienzo de milenio, parece ser el problema central de la humanidad, el problema antropológico. La crisis profunda de la civilización occidental es una crisis de la concepción de la persona. Cobran por eso más sentido que nunca las palabras del romántico alemán Schelling en el prefacio del Vom Ich, que dice: proveed al hombre de la conciencia de lo que efectivamente es y aprenderá inmediatamente a ser lo que debe. Respetadlo teóricamente y el respeto práctico será una consecuencia inmediata. La pregunta por el hombre es relevante. La pregunta por el hombre, respetadlo teóricamente y el respeto práctico será una consecuencia inmediata. Proveed al hombre de una idea verdadera de lo que efectivamente es. Todos los hombres queremos ser felices, sí. Así, eso dice Aristóteles en su Ética Nicomáquea. Ética a Nicómaco, qué bonito, ¿eh? Le dedica la ética a un singular concreto. No es una ética universal, no, ética a ti, ética a Nicómaco. Dice, todos los hombres quieren ser felices. ¿Y en qué consiste la felicidad? ¿Quién responde a esta pregunta? La antropología. La antropología responde a la pregunta en qué consiste la felicidad. Por eso la antropología es
relevante la pregunta por el hombre. Pero la pregunta por el hombre, ¿qué es el hombre? Insisto, todavía no pregunto quién es, ni voy a formular esa pregunta, porque todavía no hemos estudiado en nuestro curso sistemático lo que significa ser persona, que lo verán de la mano del doctor Antuñano. Solo sabiendo por qué el hombre es un quién, podemos decirle quién. Si no lo sabemos, de momento es uno más entre los seres del universo. Bueno, pues ese más entre los seres del universo, la pregunta por él la formulamos hoy, a una determinada altura de los tiempos, de la cual somos deudores. Es decir, como vieron con el doctor Álvarez la semana pasada, si consideramos la dogmática antropológica disponible, es decir, las teorías sobre el hombre disponibles en nuestro ámbito cultural, las podemos reducir a tres. Yo tengo en casa libros y libros de antropología. Me dedico desde hace muchos años a explicar antropología y a leer y a investigar sobre antropología. Pero todos los libros que tengo sobre antropología en mi casa los puedo agrupar en tres anaqueles, que es la dogmática antropológica disponible, con muchos matices, ciertamente. Pero entre las teorías del hombre disponibles hay básicamente tres. Una es el dualismo, otra es el monismo y otra es la visión sintética. Esto lo vieron el otro día con otra enunciación, pero lo vieron en contenido exactamente igual con el doctor Álvarez. El dualismo separa la psique, la conciencia, de la corporeidad. El monismo reduce la conciencia a la corporeidad. Y la visión sintética, presente sobre todo, es una verdadera genialidad de Aristóteles. Lo que formula es la unidad, no la separación, no la reducción, sino la unidad biopsíquica del hombre. El hombre es bios y el hombre es psique. Es decir, el hombre es por una parte corporeidad, el hombre es physis. Demócrito decía que el hombre es un microcosmos. Es decir, que en él se dan cita los distintos modos de ser que de manera aislada encontramos en el universo. El hombre es physis, yo soy materia, yo soy physis, y mi cuerpo obedece a las leyes a las que obedecen todos los cuerpos del universo. Yo soy un cuerpo vivo, vivir es un modo de ser. En el universo natural encontramos seres inertes, seres que no tienen vida, y seres vivos, y yo pertenezco a estos últimos. Vivir es un acto, es el acto de ser. Vivir es un modo peculiar de ser del universo del que yo formo parte. Yo soy un vivo, yo soy uno entre los vivos, no soy un mineral, soy un ser vivo. Y además no soy una planta, soy un animal y por lo tanto tengo una vida psíquica que comparto con el resto de animales. Pero además no soy uno más entre los brutos, sino que soy un animal racional y participo del nous, del espíritu. Y todas esas dimensiones se dan en mí, que soy un microcosmos. Ese es el hombre, ¿no? El hombre es un ser verdaderamente admirable. Ahora, yo tengo que explicar mi ser en unidad. Es verdad que la experiencia psíquica humana es inconmensurable por respecto a la experiencia material. Y pensamos el mundo desde nuestra experiencia, desde la experiencia que tenemos con el trato con las cosas, con la materia, que las dominamos, que se imponen, hasta la experiencia que tengo de mi vida psíquica. Con esas categorías, con esa experiencia pensamos el mundo y nos pensamos a nosotros mismos. El dualismo se da cuenta, o de alguna manera advierte, la excepcionalidad de la vida psíquica humana, de la mente, de la consciencia,
de las operaciones psíquicas superiores, llamémosla como queremos, ¿no? Como queramos, ¿no? Se da cuenta de eso y afirma que eso es irreductible a la materia. Y cuando explica al hombre separa la res cogitans, Descartes, Renato Descartes, y la res extensa. La res es el cuerpo y el alma. Es el dualismo que separa. La tentación dualista es una tentación que seduce mucho al investigador. Yo les prometo que en mi mesa de estudio muchas veces he sentido la tentación platónica, porque es muy elegante, es una solución muy elegante. El problema es que no es verdadera, porque yo soy mi cuerpo. Porque si yo por la mañana me mirase al espejo cuando me afeito y viese cada día un rostro distinto, me volvería loco, porque evidentemente mi rostro soy yo, no solo mi pensamiento. Es decir, porque mi cuerpo soy yo soy mi cuerpo. La solución dualista es muy elegante, es muy fácil y soluciona muchísimos problemas. Y yo siento la tentación platónica, qué fácil sería ser platónico, pero, lo siento, pero no. Yo no soy mi alma, yo soy mi cuerpo. El monismo, yo soy mi cuerpo y nada más. Hombre. Y vas a explicar con las mismas leyes con las que explicas la caída de los graves, mi mente. Venga aquí, explícamelo, por favor. Venga usted aquí y explíqueme que lo que está sucediendo esta tarde aquí se explica con las mismas leyes, básicamente, físico-químicas, con las que se explica la caída de los graves. Y que todo lo que yo estoy haciendo, diciendo y pensando está determinado como todo proceso material. Y que mis actos libres son una ilusión, porque la materia se comporta de manera precisa, forzosa y necesaria. Tampoco parece que me satisfaga mucho eso. Llega el grande de Aristóteles y escribe un libro que es fundamental en la cultura occidental. Escribió muchos que son fundamentales, toda su obra lo es, que es el libro De Anima, sobre el alma. Y lo que a Aristóteles le interesa es estudiar a los vivos, porque se da cuenta, con su sentido común, de que los seres vivos son irreductibles a los seres inertes y que hay una diferencia cualitativa en el modo de ser de un vivo, por primitivo y sencillo que éste sea, y un mineral. Y eso es lo que estudia en el De Anima hasta llegar al vivo humano. Pues entre esa dogmática antropológica disponible, yo les decía, la pregunta por el hombre, ¿qué es el hombre? Y la pregunta por el origen, que es la que vamos a ver a continuación, la formulamos hoy, a una determinada altura de los tiempos. Y en esa determinada altura de los tiempos, el se piensa, la mentalidad colectiva, el grueso de la comunidad científica, filosófica, bien pensante, se sitúa en una de estas tres dogmáticas antropológicas, que es el monismo materialista. Es decir, antes de preguntarnos qué es el hombre, las creencias que no se tienen, en las que se está, que diría Ortega, la mentalidad colectiva, el pensamiento dominante, la cosmovisión vigente, el imaginario colectivo, da una respuesta. El hombre es el último producto de la evolución del planeta Tierra y nada más. Esa es la respuesta que domina en nuestro ambiente cultural. Y la pregunta ¿qué es el hombre y cuál es su origen? Nos la formulamos en ese contexto cultural, que a mi juicio está equivocado. Pero ya hacer una afirmación en contra de ese pensamiento dominante deviene algo políticamente incorrecto. Y entonces uno corre el riesgo de ser juzgado no por lo que dice, sino, o no en lo que dice,
sino en la medida en que lo que dice escandaliza al pensamiento políticamente correcto dominante. Pero claro, lo que buscamos es la verdad en la vida, y la vida en la verdad, y no el se piensa, que es un no pensamiento, que en verdad es un no pensamiento. El ambiente en el que formulamos la pregunta por el origen es un ambiente monista materialista, que domina el 98,1% de las publicaciones que sobre esta materia podemos encontrar ahí arriba en la Casa del Libro. O por mejor decir el 100%, porque lo que publica Jordana y lo que publico yo no lo venden en la Casa del Libro. Es decir, ese es el ambiente, y de esto tenemos que ser muy conscientes. Preguntamos por el hombre hoy, a una determinada altura de los tiempos, y donde la cosmovisión dominante sobre el hombre es, como les decía, que el hombre es el último producto de la evolución biológica, de la evolución del planeta Tierra, y nada más. Y nada más. ¿Es eso el hombre? Bien, vamos a verlo. En primer lugar, vamos a tratar, hecha esta breve introducción del texto en el contexto del curso, el texto del curso, de mi parte, de las lecciones que a mí me toca impartir, es en primer lugar la cuestión controvertida, cuestión complicada, cuestión oscura de los orígenes. ¿De dónde viene el hombre? En segundo lugar, nos vamos a asomar a los datos internos y singularmente a la inteligencia y a la consciencia. A la inteligencia, como decía el doctor Antoniano, como algo absolutamente único en el universo. ¿Realmente lo es? ¿O podemos explicar la inteligencia humana por las mismas causas, como decía, que explicamos toda la materia? El próximo día, eso lo veremos hoy, el próximo día hablaremos de libertad y de afectividad. Pero ya sin más preámbulos, vamos a meternos en la cuestión del origen. El marco teórico es una cuestión oscura. La cuestión de los orígenes es una cuestión difícil. ¿Por qué? Porque indagamos sobre algo que pasó hace 3,3, 3,5 millones de años. Estamos indagando o tratamos de investigar sobre lo que sucedió hace 3,3, 3,5 millones de años, no sabemos muy bien, y de esos acontecimientos tenemos evidencias, facticidades muy fragmentarias y muy limitadas. Esto nos tiene que suponer una cura de humildad. Es decir, desde un punto de vista científico serio, yo entiendo por ciencia el conocimiento cierto por causas, sean causas próximas, como estudian las ciencias naturales, o sean causas últimas, como estudia la filosofía. Pero en todo caso, ambas son ciencia. Ciencia de las causas próximas, mensurables, y por lo tanto cuantificables, y por lo tanto susceptible de ser expresada en lenguaje matemático, ciencias experimentales, ciencias de la naturaleza, y ciencias metafísicas, es decir, ciencias que estudian las causas últimas que no se pueden cuantificar, y que es la filosofía. Bien. Si preguntamos por el origen, en la pregunta por los orígenes, confluyen, como vamos a ver después, muchísimas ciencias, la pregunta por el origen del hombre. Bien, la pregunta por el origen es una cuestión oscura, como digo, el origen del universo. ¿Qué sabemos? Muy poco, y sabemos mucho. El origen de la vida, otro misterio, en medio de un universo inerte, en un planeta, en una esquina de una galaxia que a su vez se sitúa en una esquina del inmenso universo, aparece un organismo unicelular que llamamos LUCA, el Last
unknown common ancestor, el último desconocido común antecesor de esa inmensa biodiversidad que observamos hoy en el planeta Tierra. Y ese momento del origen de la vida sigue siendo un misterio, no descifrado por la ciencia. El origen del hombre, de la vida inteligente. En ese, el mayor espectáculo del universo, que es la evolución de las formas biológicas, la evolución de la vida en el planeta Tierra. A mí me sobrecoge pensar que, y lo pienso con mucha frecuencia, cada verano, me gusta mucho observar las estrellas. No conozco la astronomía, ya me gustaría, pero las observo desde el punto de vista estético. Yo tengo la gran suerte de veranear en la Penibética, en la Sierra de Ronda, en el campo, y allí observo por la noche, sin contaminación lumínica alguna, el cielo estrellado sobre mí. Y es una experiencia común de cómo quedo sobrecogido cuando pienso en la inmensidad del universo, inimaginable en sus dimensiones. Queda fuera de mi capacidad de imaginar las dimensiones del universo. Pienso en la grandeza del universo, inconmensurable en su grandeza. Y pienso o admiro la belleza del universo, inefable. Pues bien, más me admira todavía pensar que todo ese universo solo tiene conciencia de sí mismo en mí, que lo contemplo esa noche. Eso me admira, me sobrecoge. El universo solo tiene conciencia de sí mismo en ti y en mí. Su grandeza, su belleza, su inconmensuralidad, solo lo es para ti y para mí. La vida inteligente. ¿Cuál es el origen de la vida inteligente? ¿Cuál es el origen de la vida? ¿Cuál es el origen del universo? La pregunta sobre el origen es un pedazo de pregunta y ante la cual tenemos que reconocer que no sabemos prácticamente nada. Pero como somos animales racionales, tratamos de indagar con la luz de nuestra inteligencia en la cuestión de los orígenes. Bien, la evolución. El marco teórico en el que voy a tratar la cuestión de los orígenes es el que está puesto ahí en gris, en la parte de abajo. Emergentismo versus creacionismo evolutivo. Pero eso es justo lo que voy a desarrollar a lo largo de la exposición, ¿no?, sobre este primer tema. Evolución. Vamos a ver, la evolución no es una teoría. En esto hay muchísima confusión. Teoría de la evolución. No, vamos a ver. La evolución es un hecho. Es una facticidad que se impone con la evidencia, como se imponen los hechos con la evidencia. La evolución no es fruto de un razonamiento que se demuestra, no es la última premisa, no es la conclusión de un razonamiento, no. La evolución es un hecho, es una facticidad. Es decir, la evolución biológica es un hecho que se deduce, como bien pone ahí, a partir de las observaciones del mundo. Ese hecho lo podemos deducir por varios caminos. En primer lugar, por la biogeografía, o por la anatomía comparada, o por el registro fósil, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, la ciencia ha avanzado mucho, y de la evolución, por ejemplo, fíjense, todos hablamos de evolución y pensamos en Darwin. Ciertamente Darwin fue a mediados del siglo XIX, junto con Wallace, quien publicó aquel artículo donde se propone una teoría de la evolución por selección natural, es decir, tratar de explicar un hecho que es evidente a través de una hipótesis que es la selección natural. Una entre otras muchas, ni mucho menos la única.
¿eh? La única conocida, eso sí, pero ni mucho menos la única. La evolución es un hecho. Después está la explicación del hecho. La explicación biológica del hecho, que es algo complejísimo, porque lo que hay que explicar son los mecanismos a través de los cuales se produce la transformación orgánica en transformación de las especies. Mecanismos biológicos que explican la transformación de las especies. Eso es otra cuestión. Y después, esos hechos, algunos de los cuales se explica la biología y otros de los mecanismos a través de los cuales se ha verificado la transformación de las especies, siguen siendo un misterio o un interrogante para la biología, se integran en una teoría. Pongamos las cosas tal como son. La evolución es un hecho, mecanismos a través de los cuales se verifica, mecanismos biológicos a través de los cuales se verifican los cambios morfológicos y fisiológicos en individuos y van apareciendo diversas especies, y en tercer lugar, una teoría que trata de explicar hechos diversos entre sí de manera coherente, como puede ser el darwinismo o el neodarwinismo, ¿vale? Bien. Evolución no es lo mismo que darwinismo, no es lo mismo, aunque en las publicaciones de la FENAC lo sea, no es lo mismo, ¿eh? Bien, ese hecho hay que explicarlo, y además es un hecho bastante complejo, pero es una evidencia. Miren, Darwin y Wallace no fueron los primeros que hablaron de evolución. Darwin, además, tampoco es muy bonito ver el momento de Darwin, observarlo es una cosa preciosa, porque uno se da cuenta de lo que es aquello que decían los medievales, que somos enanos a hombros de gigantes. Darwin pudo establecer su teoría porque Lyell, un geólogo, había antes establecido, de alguna manera investigando, los enormes periodos, la historia geológica de la Tierra, ¿no? Entonces, basándose en Lyell, él pudo concebir toda su teoría, o todo su pensamiento. La evolución, como digo, es un hecho, y es un hecho que no fue por primera vez propuesto en el mundo de la cultura, como digo, por Darwin y Wallace, sino que algunos autores antiguos hablan de algunos fragmentos, hablan que Anaximandro, Grecia, ya hablaba o ya decía que las aves proceden de los peces. Y el propio San Agustín, siglo IV, habla de las raciones seminales, ¿no? O sea, no piensa que el universo fue creado salió de la mano de Dios con toda la diversidad biológica que él conoció. Bueno, por otra parte, el universo está en movimiento. El universo que conocemos, el universo del que formamos parte, es móvil, es dinámico, no puede pararse, ¿no? Y la evolución forma parte de esa dinamis propia del universo que conocemos, ¿no? La cuestión de los orígenes y la cuestión de la evolución plantea serios problemas filosóficos, porque claro, si yo abro los ojos hoy y admiro y voy a hacer un inventario de la biodiversidad, soy capaz de inventariar más de 10 millones de especies, que son una parte pequeñísima de las especies que han sido antes, una parte pequeñísima. La evolución se explica no solo por transformación, sino por extinción. Y además, eso que llamamos especies, pues no es lo mismo un caballo que un borrico, que un ratón, que una margarita, que un percebe. Si miramos la biodiversidad, la diversidad específica, y le añadimos la variable tiempo, nos damos cuenta, o esto nos pone ante un problema filosófico muy serio, que es una especie. Porque lo que hoy llamamos equino, ayer fue un roedor. ¿Dónde se sitúa la frontera interespecífica? Si consideramos la vida en el tiempo, con la variable tiempo, pues
definir qué es una especie es algo bastante complejo. Y de hecho hay una definición biológica de especie y una definición filosófica de especie. O por mejor decir, hay 50 definiciones biológicas de especie. Yo he rastreado, en concreto encontré un artículo buenísimo de Mora sobre 50 diversas definiciones biológicas de especie. Claro, evidentemente, si una ciencia da 50 definiciones sobre lo que una cosa es que no sabe lo que es, evidentemente. Los biólogos no saben lo que es una especie. Lo siento. Hombre, sí, una hormiga, morfológicamente la distinguen, la clasifican, hacen taxonomías y tal, pero ¿realmente qué es una especie? Hombre, es un grupo de individuos que son fértiles entre sí y que además tienen descendencia fértil. ¿Vale? Usted sabe que hay muchos individuos que no se reproducen por reproducción sexuada. O sea, es que esa definición me vale para un porcentaje pequeñísimo de bichitos. O sea, no sabemos, la biología no sabe lo que es una especie. Funciona nominalmente para ordenar el universo de lo vivo con ese término de especie biológica. ¿Pero qué es una especie? Es que eso es una cuestión filosófica. Es que una especie son los individuos que comparten una esencia. Es decir, la biología no puede responder a eso. Los biólogos se creen que sí, porque no saben nada. Perdón, no saben nada de filosofía. Y ese es uno de los defectos y de los problemas de nuestro mundo. Y es que ha avanzado tanto el conocimiento humano, la última persona que pudo conocer todo lo que se sabía probablemente fue Leibniz. Después de Leibniz nadie ha sabido todo lo que se sabía. Evidentemente ha avanzado tanto el conocimiento humano que no nos queda más remedio que especializarnos. Y ya no es que uno sea un biólogo especialista, es que dentro de la biología las distintas ciencias biológicas no se entienden entre sí, porque ha habido tal grado de especialización que nos hace, y eso hace muy difícil comprender el fenómeno de la vida, incluso desde el punto de vista de la biología. Cuanto más si consideramos que los biólogos no han estudiado cosmología, es decir, no se preguntan, no conocen la filosofía de la vida. ¿Qué es la vida? Eso es una pregunta que un biólogo no sabe responder. Yo cada año, yo doy clase de antropología en diversas carreras, pero una de mis favoritas es la carrera de biotecnología, y allí doy clase. Y cada año cuando empiezo el curso, mis alumnos de biotecnología de segundo son buenísimos, alumnos buenísimos. Les digo, a ver, señores, voy a formular una pregunta. Quien me la responda tiene sobresaliente y está exento de venir a mis clases y hacer examen. Bueno, luego la NECA no me deja hacer eso, pero bueno. Y la pregunta es la siguiente, ¿qué es la vida? Ustedes, que son biólogos, venga, ¿qué es la vida? Y entonces responden, hombre, tío, responden, creen saber qué es la vida, ¿no? Y responden, ¿cómo se verifica la vida? La vida es crecimiento, desarrollo, reproducción, muerte, ¿vale? Eso es el cómo de la vida. Eso es una descripción, pero no es una definición. ¿Qué es la vida? Esta pregunta es una pregunta metabiológica. No es una pregunta biológica, es una pregunta que la biología no puede responder. Y no puede responder precisamente por fidelidad metodológica a su método. La biología no explica ni la causa formal, lo que las cosas son, ni la causa final, ¿para qué es la vida? Entonces, si preguntamos qué es la vida, si preguntamos por el origen de la vida, si dentro del origen de la vida y del desarrollo de la vida preguntamos por la vida inteligente, la biología tiene mucho que decirnos, pero no todo. Hay cosas que la biología no puede responder por imperativo metodológico. De las 4 causas que explican un fenómeno, según Aristóteles, la causa formal, la causa eficiente, la causa final y la causa material, la causa formal, ¿qué es? La causa final, ¿para qué es? La causa material, ¿de qué está hecho? La causa eficiente, ¿cómo ha llegado a ser?
La biología solo responde a la causa eficiente y a la causa material, pero no responde ni a la causa formal ni a la causa final. ¿Para qué? ¿Tiene algún sentido que en el universo exista la vida? No, yo biólogo, constato la vida y trato de explicarla. Primero la clasifico en su diversidad admirable y después trato de explicarla. ¿Cómo se verifica ese modo de ser que llamamos vivir? Eso es lo que puede hacer un biólogo. Y entonces estudio la estructura, la composición, el funcionamiento de ese tipo de seres que se mueven por sí mismos, que no son movidos por otros como los minerales. Los minerales sufren movimiento como todo el universo, pero padecen el movimiento, son movidos por fuerzas externas. El vivo se mueve a sí mismo. Y no me refiero al movimiento local, hay vivos que no se mueven, las plantas no se mueven, los percebes tampoco. No me refiero al movimiento local, me refiero al movimiento que consiste vivir, a realizar esas funciones vitales que me mantienen en la existencia, como son la respiración, la alimentación, la digestión, etcétera, etcétera, etcétera. Ese vita in motu, la vida en el movimiento, es algo que es una respuesta filosófica, no es biológica. La biología efectivamente ve toda esa diversidad, pero hay una pregunta legítima. ¿Tiene algún sentido que en el universo exista, en un planeta que se llama Tierra, la vida? ¿Tiene alguna finalidad? Por ventura podemos pensar que la vida se ordena a la vida inteligente en la que el universo toma conciencia de sí mismo y que por lo tanto el hombre sería la finalidad de la vida. Esto es una hipótesis interesante. No conocemos la vida fuera de la Tierra, aunque nos afanamos por buscarla. La exobiología, hoy por hoy, carece de objeto material. Carece de objeto material. Y si lo encontramos, pues bendito sea Dios. Estudiémoslo. Pero aquí sí que tenemos, aquí en este planeta no carece de objeto material la vida. Hay 10 millones, más de 10 millones de especies de vivos que se multiplican en multiplicidad de individuos. ¿Y la vida tiene algún sentido, tiene alguna finalidad? ¿Y qué es la vida? Esas son preguntas filosóficas que son necesarias formular si queremos responder a la pregunta por el origen del hombre. Por el origen del hombre, que es uno más entre los vivos. Bien. Siguiente cuestión. Les decía que esto es una curiosidad que traigo aquí, ¿no? Les decía que la evolución es un hecho que se impone con evidencia. Y por ejemplo, lo encontramos en la biogeografía. Esto que tienen aquí es la adaptación de diversos animales a un mismo nicho. Y la adaptación de placentarios y la adaptación de marsupiales. Lo cual nos lleva a pensar que la diversidad morfológica es limitada. Hay marsupiales y mamíferos placentarios han evolucionado en morfologías, en nichos biológicos semejantes, muy semejantes, lo cual es un indicio de la evolución. Por otra parte, la anatomía comparada, hay más ciencias, ¿no? El registro fósil, en fin, pero les he traído estos dos ejemplos porque me parecen curiosos. Estudia y puede comparar las diversas adaptaciones del miembro quiridio a distintas funciones. Ahí tenemos el esquema general y la adaptación a la carrera en un caballo, a la manipulación admirable en el hombre, al vuelo en un murciélago o en el ave, la adaptación a la excavación en un topillo o la adaptación a la natación en un cetáceo. Es el mismo miembro que se ha ido adaptando a diversas funciones, ¿no? Bien. ¿Cuál es la ciencia que estudia el origen de la vida y singularmente el origen de la vida humana, el origen del hombre? Pues esta diapo la traigo para que hagamos un ejercicio de humildad. O sea, la paleoantropología es una ciencia de ciencias que concita
todas esas ciencias que están en la pantalla. O sea, y hay ciencias biológicas por una parte, por otra parte hay ciencias geológicas, por otra parte hay antropología y arqueología, ciencias humanas, y en la intersección de todas ellas, la evolución humana que estudia la paleoantropología, es decir, el estudio de las formas pretéritas de vida humana que da razón o intenta indagar en la cuestión del origen del hombre en el universo, en este planeta en el que hay vida, y hay una evolución de la vida, y hallamos una forma de vida que es la vida inteligente, en la que, insisto, admirablemente, el universo toma conciencia de sí mismo. Ahí hay un montón de ciencias. O sea, ¿y por qué traigo esta diapo? Bueno, pues para ver que una respuesta contundente a la pregunta por el origen del hombre, normalmente, y segura, normalmente es una respuesta necia. El origen del hombre no sabemos, y es una cuestión complejísima, y hay que manejar muchísimos conocimientos que es prácticamente imposible que un solo hombre los maneje. Entonces, un poquito de humildad, simplemente, un poquito de humildad. Pero bueno, esas son las ciencias a las que tenemos que ir consultando si queremos indagar en la pregunta por los orígenes, en la pregunta por el origen. En primer lugar, tenemos la facticidad, o sea, tenemos hechos, tenemos la facticidad arqueopaleoantropológica, ¿no? Es decir, en la parte, en esta taxonomía aceptada en la cual figuramos ahí la especie Homo sapiens, descrita como todas las especies desde Linneo por el género y la especie, Homo sapiens, pertenecemos al género Homo, a la tribu Hominini. Bien, la tribu Hominini son todos los animales vivos y extintos que están evolutivamente más próximos al ser humano actual, a nosotros. Y bueno, pues nosotros somos metazoos, somos cordados, mamíferos, primates, hominoidea, hominidae, homininae, hominini, homo y homo sapiens. Y dentro de los hominini son estas las especies descritas. Las especies descritas, primera pregunta, ¿son especies? Esta es una pregunta interesante, porque, claro, cuando uno halla un resto fósil, ya un fósil es un fenómeno natural rarísimo y extrañísimo, porque un fósil no es un hueso que se ha conservado, sino es un hueso que se ha petrificado a través de unos procesos geoquímicos complejísimos y que requieren de unas circunstancias que son rarísimas. Apenas tenemos restos fósiles de los antepasados de los monos. ¿Por qué? Pues porque viven en ambientes más húmedos que vivían los primeros individuos del género Homo. Y entonces hay mucho más fósiles del género Homo que del género Pan. Del género Pan pues apenas hay, porque en esos ambientes no se dan las condiciones geoclimáticas adecuadas para el fenómeno rarísimo de la fosilización. Por lo tanto, nosotros queremos reconstruir la historia de la humanidad y el mayor dato con el que contamos, la facticidad con la cual empezamos el pensamiento a responder la pregunta por la facticidad que estudia la ciencia paleontológica, es un registro fósil que es fragmentario, que es incompleto y que nos informa probablemente de mucho menos de lo que sucedió. El registro fósil es, como digo, limitado y fragmentario. Esta es la alarma que yo me pongo para saber que me tengo que callar en unos minutos. Bien,
Lo que tenemos ahí es muy curioso. Bueno, aquí tenemos todos los hominini, es decir, todos los animales vivos o extintos que están más o menos emparentados con el hombre. Y aquí, sombreado en este colorcito, tenemos el género Homo. Aquí hay descritas pluralidad de, pregunto, especies o no. Claro, un resto fósil se nombra según la misma nomenclatura con la cual se nombran las especies clasificadas por Linneo. Hasta Linneo, la clasificación de las especies era descriptiva, y era una verdadera locura, porque se describían las especies, y Linneo, con su clasificación binomial, pues puso un enorme orden, pero es un orden que es un ente de razón, insisto, que nos sirve para orientarnos. Pues cuando se halla un resto fósil, se le clasifica como según el orden binomial de Linneo, y así tenemos el Homo erectus, el Homo habilis, el Homo sapiens, el Homo neanderthalis, el Homo de Afar, el Homo florisensis, el hombre de flores, en fin, tenemos descritas diversas especies. Hasta hace poco tiempo todo el mundo pensaba, o la mayor parte de gente piensa, que son especies de hombre, lo cual es absurdo desde el punto de vista filosófico. Porque la especie desde el punto de vista filosófico es la esencia. Entonces, si son hombres todos. Hoy sabemos, cosa que no sabíamos hace apenas unos pocos años, que neandertales y sapiens hibridaron entre sí. Hace algunos años hacer esta afirmación de que eso en verdad eran morfoespecies, es decir, especies morfológicas que hablan de una enorme variabilidad morfológica, que es cierta, como existe todavía hoy entre las distintas razas, pero es una variabilidad morfológica muchísimo más acusada, con individuos que tienen grandes arcos ciliares, que nosotros no tenemos, etcétera, etcétera. Pero decir hace 10 o 12 años que plantear la hipótesis de que todos esos individuos o todos esos descritas morfoespecies pertenecían a la misma especie, es decir, que este Homo de Afar o este Homo habilis es tan hombre como tú y como yo, lo mismo, pertenece a la misma especie, es hombre como tú y como yo. ¡Guau! Tío, pero es que es muy distinto. Bueno, sí, pero decir esto era una barbaridad en la comunidad científica. Te miraban como decir, guau, claro, estos filósofos no saben de qué hablan. No, pero es que hoy sabemos, como decía, que neandertales y sapiens, nosotros llevamos carga neandertal en nuestros genes. Y claro, se hibridaron entre sí. Evidentemente, según la definición biológica de especie, pertenecen a la misma especie. No es que desaparecieran. Y eso pudo pasar con todos esos. Pudo pasar. No. Plantear si todos esos individuos o todas esas morfoespecies pertenecen a la misma especie es una cuestión filosófica, no es una cuestión biológica. Es una cuestión a la cual la biología no puede responder. Pero si queremos preguntar por los orígenes, en esa pregunta se dan cita la biología, se da cita la geología y se da cita la antropología, es decir, las ciencias humanas y la arqueología, ¿no? Bien. Este es el registro fósil que conocemos a día de hoy. No está puesto al día, falta uno que se ha descubierto hace relativamente poco tiempo. Pero ahí están todos los individuos de la familia Hominini, más o menos emparentados, extintos o no extintos, de los cuales tenemos noticia. Bien. Y ahora, sobre esos datos, que son la facticidad arqueopaleontológica,
Nosotros tenemos que intentar una teoría. ¿Y una teoría qué es? Es una elaboración metacientífica, es decir, que va más allá. Una teoría, en este caso, va más allá de la biología, diferente de los resultados de observación, pero que es homogénea con ellos. Y gracias a ella, hechos independientes entre sí, como son todos estos hallazgos arqueo-paleoantropológicos, hechos independientes entre sí, pueden relacionarse e interpretarse en una explicación unitaria. Las teorías siempre son, bueno, provisionales, tratamos de comprender, y en esto hay que ser muy humilde. Tratamos de comprender, vamos a tientas, es muy complejo el tema, tenemos la facticidad con la que contamos, es muy limitada, es fragmentaria, entonces responder a la pregunta por los orígenes de manera contundente, pues normalmente es un atrevimiento, ¿no? Y sin embargo, ¿cuántos libros de divulgación científica leemos en los cuales la respuesta es absolutamente contundente? Eso no es científico, eso no es serio. O sea, no sabemos nada, sabemos muy poco. Tratamos de indagar y tratamos de explicar con una teoría siempre provisional, con la humildad de saber que nuestras explicaciones son siempre provisionales, ¿no? Las teorías de la evolución consideran, por una parte, la diversidad de explicaciones propuestas con respecto a los mecanismos de evolución, como les decía, y por otra parte, tratándose de una filosofía natural, porque trata de vivos, trata de diferencia entre vivos, de vida inteligente, trata de especies, y todos esos conceptos, concepto de vida, concepto de inteligencia, concepto de especie, son conceptos metabiológicos. O sea, toda teoría de la evolución incluye factores que son metacientíficos, aunque nos los presenta la literatura como si se tratase de cuestiones científicas cuando no lo son. Esto es un fraude por parte de la literatura de divulgación científica, que es la que alimenta y constituye esa mentalidad en la cual se plantea la cuestión de los orígenes y que decía que esa mentalidad responde a una dogmática antropológica que es el monismo materialista. Eso es una descripción meramente cultural de lo que pasa, ¿no? Eso es el se piensa, que como les decía, es un no pensamiento, son creencias, no son fruto de mi trabajo intelectual, es esa noción del imaginario colectivo, y la evolución se ha convertido de alguna manera en una categoría metafísica, a través de la cual se pretende explicar el universo, y no solo la transformación morfofisiológica de las especies, sino las relaciones sociales, etcétera, 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 ¿no? Se ha convertido de alguna manera en una metafísica. Bueno, lo vamos a dejar aquí y continuamos después de un descanso. Son las 19:33, si les parece nos vemos a las 19:48 o 50. Venga.